¿Cuál es la diferencia entre el diésel y la gasolina? Hoy hemos venido hasta aquí para averiguarlo. ¿De dónde llega toda la gasolina que se suministra en esta gasolinera? Bueno, en principio, como toda gasolina y gasoil, vienen de una refinería, en concreto Tarragona. Por oleoducto llega a Monzalbarba, donde hay unos tanques enormes donde se almacena lo que serían los carburantes puros, diésel puro o gasolina puro, ¿no? ¿Cómo son de grandes esos depósitos? Pues yo he estado dentro de uno vacío porque cada 10 años hay que repararlos y son como una plaza de toros, sí, son enormes. ¿Cuántos litros caben más o menos en Pues cada los depósito? hay de 10 millones de litros y de 15 millones de litros. Ese sería el básico, ¿no? El producto básico. Y de allí supongo que se suministra a los camiones y llegan a las gasolineras. ¿Hay algún cambio entre medio? Sí, claro, en la carga los camiones que reciben un pedido aditivado, como es el nuestro, siempre en las gasolineras de marca así lo es, se les inyecta por una columna previo a la carga, se les inyecta el aditivo, que esto va todo por ordenador, con un display, etcétera. Y esto es, claro, es lo que diferencia el producto nuestro pues, de otros que no llevan estos aditivos, lógicamente. Digamos que en Monzalbarba, antes de pasar al camión, se le añade una serie de aditivos, es como que decoran el bizcocho con un montón de cosas y estos aditivos les dan mejores propiedades a los combustibles. Así es. ¿Qué propiedades, por ejemplo, pueden mejorar estos aditivos? Pues, por ejemplo, antierrumbre, por ejemplo, dispersante, sobre todo detergente en los diésel. Los diésel son muy sucios, entonces llevan detergente, pero como el detergente hace mucha espuma, también tienen que llevar antiespumante para que no se produzcan algunas impurezas dentro del motor, ¿no? Entonces, claro, esto sobre todo va en beneficio de inyectores, sobre todo de inyectores, y luego pues, de otras partes del motor, efectivamente, filtros también. Y cuando una gasolina no lleva aditivos, hace que funcione el coche igual. Entonces, ¿para qué queremos esos aditivos? Arranca igual, digamos, pero durante X kilómetros, o sea, la vida del motor no va a ser la misma. Si quieres tener una vida del motor larga, lógicamente necesitas aditivos para limpieza del propio motor y de los inyectores, filtros, etc. Claro, luego el público normal no le echa la culpa a donde reposta, pero bueno, esto es como los melocotones, o sea, si tú llegas a una frutería y ves melocotones de Calanda a 2,50 y otros a 1,25, los dos son melocotones, pero claro, la gente ya lo ve. Lo que pasa es que en la gasolina no se ve. Lo que diferencia la gasolina y el diésel son las sustancias químicas que los componen. Aunque ambas están hechas de hidrocarburos, moléculas que solo tienen carbono e hidrógeno, la composición es muy diferente y por lo tanto sus propiedades también. Casi todos los hidrocarburos provienen del petróleo. El petróleo es una mezcla con muchas sustancias químicas que hay que separar. Para separarlas se hace un proceso de destilación en una refinería, por el cual se calienta toda la mezcla del petróleo y se van separando primero las moléculas más pequeñas, que son más volátiles y se evaporan antes, y poco a poco las moléculas más largas, que son también las moléculas más pesadas, a las que les cuesta más evaporar. En primer lugar, se evapora el hidrocarburo más pequeño, el metano, que solo tiene un carbono y 4 átomos de hidrógeno. El metano es lo que todos conocemos como gas natural. Después del metano se evaporan las moléculas con 2, 3 y 4 átomos de carbono. Quizás la más característica sea el propano, que también lo utilizamos en casa para calentarnos. Después se evaporan las moléculas de 5, 6 y 7 átomos de carbono, lo que se conoce como naftas, que no se utilizan como combustibles, sino como disolventes. Pero no os preocupéis, ya llegamos a la gasolina. Después de las naftas salen los octanos, que seguro que os suenan cuando ponéis gasolina con 95 octanos o con 98 octanos. Por último, se evaporan los hidrocarburos más pesados, que son los que se utilizan para fabricar el gasóleo, para fabricar el diésel. Los hidrocarburos, además de diferenciarse en la longitud de su cadena de carbonos y en su peso, se diferencian en su poder calorífico. Para un mismo volumen de gasolina y de diésel, el diésel tiene un 30% más de poder calorífico, por lo que genera mucha más energía que el volumen equivalente de gasolina. No obstante, esto no quiere decir que el diésel sea mejor que la gasolina. Para producir el diésel necesitamos un 25% más de petróleo que para producir gasolina, con lo cual contamina bastante más.